La observación última. La observación última. Yo creo recordar. Ajá. Yesterday you said something about ultimate observation. ¿Podría ampliar un poquito? Can you expand a little on that? Can you say something else about that? Maybe you are referring to the witness? Quizá te refieres al testigo. Sí, el testigo. Yes. Yeah, the witness. Everybody has regularly the sense of being witness of his or her life. Todo el mundo tiene en algún momento el sentido de ser testigo de su vida en algún punto. It's only an idea, but we recognize it. Es solo una idea, pero lo reconocemos. Like you walk in the street and you are aware that you are walking in that street. Como que vas por la calle y tú reconoces, ¿no? Que vas por esa calle. Maybe, let's say you have a spot on your head. O digamos que tienes una mancha. When you're 15 years old and you have acne spot on your face. Cuando tienes 15 años tienes acné, una mancha, un grano en la cara. This view that others will have of this spot on your head. Right? Y eres consciente de esta visión que tienen los demás de este grano en tu cara. But the witness I'm referring to is something completely different. Pero el testigo al que yo me refiero es totalmente diferente. So you have the first witness in spirituality, which is the one here. En la espiritualidad tenemos el primer testigo, que es este. The movie screen. Esta es la pantalla de la película. The people or the person you watching the movie. La persona o tú viendo la película. And this is the source of the light. Y esta es la fuente de luz. And you can have a sense of being a witness. Y tú puedes tener la sensación de ser el testigo. And you can, there are some meditation techniques where you go into this position of a witness. Y hay algunas técnicas meditativas en las que vas a esta posición de testigo. And then you take some distance and you feel at peace. Y tomas una distancia y te sientes en paz. But there is a sort of a coldness, because there seems to be no involvement. Pero hay un poco de frialdad porque parece que no te involucras. It's like you are sitting behind glass. Como si estuvieras detrás de un cristal. The witness I'm talking about is a witness that is not interested in the movie. El testigo del que yo hablo no es el que está interesado en la película. Not interested. No interesado. It's watching from here. Está mirando desde ahí. Remember the light at the back of the movie. It doesn't matter what type of movie it is. ¿Recordáis la luz al final detrás de la película? No importa qué película es. That is what I call the ultimate. Eso es lo que llamo el último testigo. This one is not only watching your movie. No solamente ve tu película, It's watching all the 7.5 billion movies. sino la película de todo el mundo, de los 7 billones de gente al mismo tiempo. But the witness that we usually identify with is a small witness here. Pero normalmente con el testigo con el que nos identificamos es ese pequeño de ahí en medio. This is imagination. Esto es imaginación. This one is real. El otro es real. This one doesn't care about anything. A ese no le preocupa nada. I'm sorry. Lo siento. But it gives light to everything. Pero le da luz a todo. To the victims and to the murderers. A las víctimas y a los asesinos. A todos. It creates a knife so you can save someone as a surgeon or you can kill someone as a killer. Crea un cuchillo para que salves a alguien como cirujano o para que mates a alguien como asesino. It's unconditional. Es incondicional. That is the ultimate witness. Ese es el testigo último. Now, I have to admit that this metaphor is not perfect. Yo tengo que admitir que esta metáfora no es perfecta. Because I have separated the source of the light Porque he separado la fuente de la luz and the white canvas in the front. y la pantalla de enfrente. So first of all, we have to take this one away because it's only an idea. Así que primero tenemos que eliminar este de aquí porque es solamente una idea. Because the witness is here. Porque el testigo está ahí. It's also a concept appearing on the screen. Es un concepto también apareciendo en la pantalla. Now we have only the source light Ahora solo tenemos la fuente de luz and the white canvas here. y la pantalla ahí enfrente. And you know when you were here on Friday or Saturday that this and this is one. Cuando estuvisteis aquí el viernes, visteis que esto y esto son una misma cosa. Like a plasma screen. La luz de una pantalla plasma Or an LCD screen. o una pantalla LCD. It's flat. Es and plana. The source of light is inside. Es plana y la fuente de luz está dentro. So that is this one. So now we can take this one this way as well. Así que entonces podemos quitar esta también. And then the next step or the next
image, Así que el siguiente paso, la siguiente imagen, that this is not a flat screen, de que esto no es una pantalla plana, it's a three-dimensional screen. es en 3 dimensiones. And we are in the middle of it. Y estamos en medio de ella. It's here. Está aquí. It's not in my head. No está en mi cabeza. It's not an idea for you and you and you. No es una idea para ti o para ti o para ahí. It's already here. Ya está aquí. And we are standing in the middle of it. Y estamos de pie en mitad de ella. Somewhere in the ceiling. No, it's everywhere. Y la luz no está en algún punto del techo, no, está por todas partes. Like a sort of magic gas. Like a magic, Gas. es como un gas mágico. Filled, and every molecule of gas is aware. Cada molécula de gas es consciente. It's aware that it is. Es consciente de que existe, de que It's es. not limited to my brain, No, and your brain. no limitada al cerebro, a mí, al mío o al tuyo, It's everywhere. en todas partes. Entonces, cuando experimentamos la visión desde la vía de Douglas When- Harding, desde ese veedor, ¿dónde se colocaría? ¿Sería así en la pantalla? When we experience the vision, Douglas Harding's vision, the seer, where is that seer? Where can you locate it? That metaphor. What is the seer? The real seer is the space. El verdadero veedor es el espacio. But when you get into this, we give you the several steps. Pero cuando te metes en esto, te damos varios pasos. Because when I say right away, this is the space, Porque this is the light, si yo digo inmediatamente esto es espacio, esto es luz, this is the silence, finish, esto es and I go silencio, away, you will say, y me voy, vas a I'm missing decir, something, va a right? decir, no, algo falta. So say, I paid for the whole weekend, I Entonces- not explain it in 2 minutes. Entonces pagué para el fin de semana completo, no para explicarlo en 2 minutos. So we make a story out of it, Entonces hacemos una pequeña historia, but in the end, pero al final there is no story, there is no time. no hay historia, no hay tiempo. So the seer, the final seer, is like the final witness. El que ve, el final, el veedor final, You could say it's the light at the end of the cinema. puedes decir que es la luz al final del cine, de la sala. But as I said, because it's like you're sitting in the cinema, Pero como he dicho, es como el que está sentado en el cine and you turn around, and what you see is the light. y te vuelves y lo que ves es la luz. While you're doing the experiments. Mientras haces los But experimentos. don't stop there. It's only a metaphor, huh? Pero no pares ahí, es solo una metáfora. Es que hay muchos momentos, por ejemplo, de estar ahí, de ver, There are many moments in which I'm there, I'm pero seeing, rápidamente está aquí la voz diciendo, ya lo tengo. but very Y en quick ese momento se va. the voice arises Ya otra vez dentro de la película. and then it's gone. The seeing is gone. The seeing, el ver es, the seeing is gone. No, it's not gone. No se ha ido. No, it's not gone. No, yo sé que no se ha ido, pero... I know it's not gone. Why you say if it's not gone? Why you say it's gone? Si dices que sabes que no se ha ido, ¿por qué dices que se ha ido? Hay momentos de darme cuenta. There are moments of realizing. Okay, and what is the difference between realizing it and not realizing? ¿Y cuál es la diferencia entre darse cuenta y no darse cuenta? La voz, el loro, que está aquí. The voice, the parrot. Ahí, creo, eso. The voice, the parrot. What's wrong with the parrot? ¿Qué pasa con el loro? No, a ver si puedo explicarme. Let's see if I can Mi duda explain. era de que dónde se colocaba, y yo creo que ya me lo ha contestado, dónde se colocaba desde el momento que hay esa claridad, ese ver desde los experimentos. My doubt is that I think you answered the question. Is where, ¿dónde? ¿Dónde te ¿Dónde pones? estaría cuando ha colocado la luz, ha colocado el aparente When you put the light, the apparent seer, y luego lo que es la pantalla And then con toda la historia? the screen with all the story? Where, Cuando hace el experimento. when you do the experiment, Creo que where, ya lo ha contestado. how do you place yourself there? Or I think you answered. Eso es el ventilador. You're not Creo there. que eso es el... No estás ahí, tú no estás ahí. You're not there anyway. Ya, Because ya. you're an image on the screen anyway. Porque eres una imagen en la pantalla de todas formas. You cannot understand with the mind, and I cannot put it on a drawing. It's impossible. I can't. I cannot, or you cannot understand it No, with your mind. no puedes comprenderlo con tu mente y ponerlo en un dibujo. And for me, it's impossible to make a drawing. That's why I Y say. para mí es imposible hacer un dibujo. That's why I say every drawing, every metaphor has its limits. Por eso digo que cada metáfora, cada dibujo tiene sus límites. Pero ha hecho algo antes, ha hecho digamos una postura de darse la vuelta y mirar la luz. But you did something like turning back and Yes. looking at the light.
only to explain. Solo para explicar. Vale, vale. But in the end, there is no light behind here. Pero al final no hay ninguna luz detrás de aquí. Or a little light inside my skull. O aquí, en mi cráneo. Ya, ya, ya. Because that light, and that's also what Douglas Harding said, Porque when esa you luz- see the light, it explodes into the world. Porque esa luz, cuando ves esa luz, como dice Douglas Harding, explota hacia el mundo. To make clear to the audience, it's not something that you find inside back here, Para dejar claro que no es una cosa que encuentras aquí, it's everywhere. está en todas partes. So for me, there are no seers. Entonces para mí no hay veedores. You can talk about famous seers, huh? Puedes hablar de veedores famosos, But that's also a label. pero también es una etiqueta. It doesn't fit. No encaja. Entonces, la visión, lo que ahora está viendo, What now is es el seeing, espacio. what now is seeing is space itself. But there is only space. Sí, pero solo hay There espacio. is only space because there are no neighbors. Solo hay espacio porque no hay vecinos. If you have a neighbor, it means there is a wall or a fence between you and your neighbor. Si hay un vecino es porque hay un muro o una alambrada entre tú y tu vecino. But when the space is infinite, Pero cuando el espacio es infinito, there are no neighbors, no hay vecinos and you're the only one. y tú eres el único. So you, the only one, cannot see anything. Entonces el único no puede ver nada. Because sometimes there are these stories about that they want to explain how the world was created. Porque hay historias, por ejemplo, que indican cómo se creó el mundo. And then they say there was unconditional love that wanted to know itself. Y que había un amor incondicional que quería conocerse a sí mismo. And created the world in order to know itself. Y que se creó un mundo de cara a conocerse a sí mismo. But when you're everything, you cannot create anything. Pero como nada, no puedes crear nada. It's impossible. Es imposible. When everything is you cannot even create something. Cuando todo eres tú, cuando todo es tú, no puedes ni crear nada. So the story sounds very good. La historia suena muy bien, It's a nice story, es una buena historia, but it's only a story. pero es una historia. If you talk about non-dual space, Si hablas de espacio no dual, no separado, all these stories mean nothing because there is no time, todas las historias no significan nada porque no hay tiempo, no hay etiquetas, no tools, no hay mecanismos, because everything you do is you. porque todo lo que haces eres tú. So we try to project a human identity or a human story onto the wholeness. Entonces lo que intentamos es proyectar una historia personal, una imagen personal en el todo. It's impossible. Y no es posible. I can't do it. Yo no puedo hacerlo. And those who pretend you can do it, I don't believe it. Y los que creen que pueden hacerlo, no los creo. But it's fine because some of the stories are very beautiful. Pero está bien porque algunas historias son muy bonitas. Entonces no, lo de testigo en realidad no existe, es una otra idea más. Then, so the witness is another idea. It doesn't exist. Testigo Yes. último, que todo es todo, el testigo If son everything is everything, the Yes. witness is everything, there is no Absolutely. witness, Yes. ultimately. Absolutely. Sí. es otro. Exactly. It's another Yes. voice. But we use this terminology Pero usamos esta terminología so you come to this type of understanding. para que llegues a este tipo de entendimiento. If I would say to you, I come back here every month, Si yo te digo, yo vengo aquí cada mes and each time I give one weekend of a next level. y cada semana voy a dar un fin de semana a este nivel. This weekend we did level 1, En este fin de semana hemos hecho el nivel 1, and then the next month I come back in level 2. el siguiente mes nivel 2, el 3. I give a lot of food to your mind, Te doy un montón de alimento para tu mente and you will be motivated because you want to go to level y 7. estarás motivado porque quieres ir al siguiente nivel. But here, I don't have anything more to say than what I said. Pero aquí no tengo nada más que decir que lo que ya he dicho. So I'm not feeding your parrots with more seeds. Entonces no le doy más alimento a tus loros con más semillas. But you may still do that if you Pero want. tú puede que lo hagas si quieres. It's your parrots, huh? Son tus loros. Solo está la pantalla, lo entiendo muy bien. I understood it very well. Yes. The screen, about the screen. That is why you said you had this comment. That's not a question, it was a comment. Por eso has dicho este comentario. No era una pregunta, era un comentario. Bueno, sí, lo último sí. ¿no? Last one, the last thing, yeah. In the end, there will be no more questions. Al final no habrá más preguntas. But still, you can have questions. Pero puede haber preguntas.
Because at some point while you're asking the question, Porque en algún momento durante la pregunta, haciendo la pregunta, while you're formulating it or Men- wanting to formulate it, cuando quieres formularla o formulándola, even without really asking it, incluso ni siquiera preguntando, and you watch the 3 tools, y observa los 3 1, mecanismos, 2, and 3, 1, 2, 3, you say, well, maybe I'll wait with this question. dice, bueno, quizás espere con esta pregunta. That's the problem with people who write down the questions before. Ese es el problema con la gente que escribe las preguntas con antelación. Very interesting. Muy interesante. Because sometimes they are a bit shy, and then I say, okay, you can write down the questions before, Porque algunas veces son tímidos y les digo, bueno, podéis escribir la pregunta antes. and also we can take a question without putting the name of the person. Y también podemos coger una pregunta sin el nombre de la persona. If they don't want their name on the bottom, then they just don't put it down. Si no quieren el nombre escrito ahí, pues no lo ponen. And when the question is only coming to the surface at the end of a day or a weekend, Y cuando la pregunta sale al final del día o del fin de they semana, say, oh, I hope they don't take my question because it's dicen, espero que no cojan mi pregunta porque ya ha desaparecido la pregunta. ridiculous. Es ridícula. But yet still, when they go home after a few days or weeks, Pero sin embargo, cuando vuelven a casa después de unos días o semanas, they're feeding the parrots again, siguen alimentando a los loros and the question comes up again. y la pregunta vuelve otra They vez. say, I'm going to ask this next time. Y dicen, bueno, voy a preguntarla la próxima vez. But when you look at these 3 tools, Pero cuando miras los mecanismos, los 3, entonces la pregunta, and you don't receive any answers from me, y no recibes ninguna pregunta de mí. have you noticed? ¿Habéis notado? No answers, no solutions, No respuestas, no soluciones. but questions may disappear. Pero las preguntas pueden desaparecer. So, and that is what we mean by the end of the spiritual search. Eso es lo que queremos decir con el fin de la búsqueda espiritual. You don't find anything, No encuentras nada. but you realize, you understand Te- that what you are has never been away. Te das cuenta, entiendes de que lo que eres nunca ha estado ausente. And that all the stories in the holy books or the famous teachers Y de que are todas only las, stories. y de que todas las historias de los libros sagrados de los maestros son historias. You're fine, ¿Está bien? but no more impact. Están bien, pero no hay más impacto, no impacta. You see these people, you say, yeah, nice. ¿Ves a esta gente? Bien. Let's meditate, Vamos a meditar. let's sing, Vamos a ver. let's have a drink, Vamos a tomar algo. usually green tea, Té verde normalmente. no wine. Sin vino. But it's nice, Pero beautiful people, está bien. Gente and maravillosa. they really believe it. Y lo creen de verdad. And you don't criticize that they still believe in it. Y no criticas que todavía crean en ello. You're not a higher wave now. Tú no eres una ola más alta This ahora. one is still at the same level as before the clarity. Está en el mismo nivel el mismo nivel de claridad. And you don't want to change them and say, oh no, now you have to stop believing in this God or this Y tradition. no quieres cambiarlo, no quieres decirle que paren de creer en algo, en esta tradición, en este Dios. You respect their path. Respetas su camino. It's their river. Es su río, su propio río. You know it's the same water anyway. Está hecho de la misma agua, de todas formas. And when the river stops, it's the same ocean. Y cuando el río se para, es el mismo océano. We don't have to wait until we die to meet, No hay que esperar a morir para encontrarnos, to be the same, para hacer lo mismo. because we are already the same right now. Porque ya lo somos ahora. Not the same like everybody's identical. No lo mismo diciendo que todo el mundo es idéntico. At the surface, the expression is an enormous variety. En la superficie la expresión es de una enorme variedad, hermosa. But the deeper layers of the ocean is still. Pero las capas más profundas del océano están quietas, en calma, No egos, sin ego. no parrots. No hay loros. That's why it's so silent. Por eso es tan silencioso. But the ego cannot dive so deep. Pero el ego no puede nadar tan We profundamente. are not like the dolphins. No es como los delfines. But what we can do is use our capacities of discernation, of being critical Pero sí podemos usar nuestra capacidad de discernimiento, de ser crítico and looking. y de observar. So you take these special glasses to look under the water. Así que te pones estas gafas para el agua, You stay at the surface. te quedas en la superficie. As human being, it's impossible. Como ser humano es imposible. This is for the fishes, not for you. Esto es para lo profundo es para los peces, no para ti. But you can look down Pero tú miras abajo and realize that deep there y te das cuenta de que ahí en lo profundo is only silence. es solamente silencio. The storms on the surface, you realize it because when you look up again, you see the storms and all the different people. Cuando sacas la cabeza ves también las tormentas que ocurren en la superficie y toda esta gente.
But you have to look just down and say, oh, Pero yes. solo tienes que mirar abajo para ver. Even while I'm fighting with my neighbor, Incluso peleándome con mi vecino, fighting or peleándome arguing, o discutiendo, even then, incluso entonces, the silence is here. el silencio está aquí And life goes on. y la vida sigue. So simple. Tan simple. Too simple for most people. Demasiado simple para la mayoría de la gente. The mind wants complications. La mente quiere complicación, The mind wants problems. quiere problemas So it can solve the problem. para poder resolverlos. But here, the source of all the problems Pero aquí la fuente de todos los problemas is unmasked. se le quita la máscara. And even if you walk away from here and you put on your mask again, Incluso si te vas de aquí, te vuelves a poner la máscara and you take your bag with the stones, y te vuelves a coger la mochila con piedras, put it on the shoulders again, te la pones en los hombros, en la espalda, it's okay. está bien. It's okay. Estoy hablando con mi hija preguntando por ejemplo, las frustraciones, ¿dónde las metemos? ¿Es el ego, solamente el ego, la que arrastramos frustración? He hecho esto, he hecho lo otro, tal. So what about frustrations? Is also the ego who is frustrated. I didn't do this, I didn't do that. Yes, of course. Sí, por supuesto. Ego total. Frustration is also built up with these three tools. La frustración también se puede mirar con esos tres mecanismos. I'm frustrated. Yo estoy frustrada, Not my neighbor, no mi vecino, not someone else. no alguien más, Me. yo. Then frustration doesn't feel good. La frustración no es bien sentida, no se So siente you bien. give it a post-it low. Así que le pones un post-it de inferior, bajo. This combination already says I don't like this. Esta combinación ya dice que a mí no me gusta esto. You combine the label with the me and then you say I don't like it. Combina la etiqueta con el yo y dices, no me gusta, frustración. Prefer to feel happy. La mayoría prefiere sentirse feliz y en paz. So you give it a label. Así que le pones una etiqueta. And then also time. Y también tiempo. I shouldn't have done this. No debería haber hecho esto. I should have said this to him. No debería haberle dicho esto. Or next time I will say this to him. O la próxima vez le diré esto. And then next time when you meet him, you make the same mistake. Y la próxima vez cuando te encuentras con él, cometes el mismo error. And you're even more frustrated. Y estás más frustrado aún. That's normal. That's the life of the little one. Es normal, es la vida de este pequeño, That's the surface. de la superficie. And the surface is always subject to the law of the opposites. Y la superficie siempre está sujeta a la ley del opuesto. White and black. Blanco y negro. No escape. No hay But escapatoria. I'm pointing to this. Pero yo señalo a eso. The light of the sun is everywhere. This La- is now, of course, the sun is a symbol. La luz del sol está en todas partes. Por supuesto es un símbolo. And here there is no shadows. Que aquí no hay sombra. But the lack of shadow side, you cannot find it on the surface. Pero la falta de sombra no la puedes encontrar en la superficie. Because then you're in a new trap. Porque entonces estás en una nueva trampa. I want the perfect life, Yo quiero la vida perfecta. like the guru, Como el gurú, like the angels, como los ángeles, like the bodhisattvas, como los bodhisattvas, the saints. los santos. Forget it. Olvídalo. Stories. Historias. Created by the ego to survive. Creadas por el ego para sobrevivir. Like I told the story about a policeman who killed someone and doesn't want to be found because he Como la historia que conté del policía que mató y no quería ser detenido. Friday or Saturday. La conté ayer o antes de ayer. This policeman has killed someone Este policía ha matado a alguien and he doesn't want to be caught because he will have death penalty. y no quiere ser pillado, detenido porque recibirá la pena de muerte. So he knows that the solution of the crime scene will be pointing to him. Entonces sabe que resolver la escena del crimen lo señalará a él. So he will find many tricks, Entonces buscará muchos trucos para sobrevivir. and that is what the ego does. Eso es lo que hace el ego. Try to find a trick to survive. Intentar buscar trucos para sobrevivir. And one of the cards he plays is I'm not good enough. Y una de las cartas que juega es no soy lo suficientemente bueno. Look at me, I'm not the same. Mírame, no soy santo. When I think what the bad thought I had Cu- yesterday,
Cuando pienso en los pensamientos malos que tuve ayer, I'm very happy nobody knows. estoy feliz de que nadie lo sepa. If the others would know what I thought yesterday. Si supieran los demás lo que pensé ayer, So that's one. I'm not good enough. pues Very common card. no soy lo suficientemente bueno, una carta muy común. Another card, less common, is I'm too good. Una carta menos común es soy demasiado bueno, I'm better than the other ones. soy mejor que los demás. I should have my own ashram now. Ahora debería tener mi propio ashram. Or write some books about non-duality. O escribir algún libro sobre no dualidad. No dualidad. It's another card. Es otra carta, It's still about me. pero también va de mí, sobre mí. Maybe I become like this one. Quizá me vuelvo como este, With a special hat. con el sombrero especial, So I also become a famous teacher. para así también ser un maestro popular, Big guru. un gran gurú, With lots of followers. con muchos seguidores, Beautiful women playing music. mujeres bellas tocando música para mí. So that's another card. Esa es otra carta. Other cards are that you want perfection. Otra carta es que quieres la perfección. So you don't want 99%, you want 100. No quieres 99, sino el 100%. And you will never get that. Y eso nunca lo obtendrás. Because nature is never 100%. Porque la naturaleza nunca es el 100% perfecta. It's not in the nature of the human body to be perfect. No está en la naturaleza del cuerpo humano el ser No perfecto. face is 100% symmetry. Ninguna cara tiene el 100% de simetría. Some are 90% or 95%. Quizás 90, 95. But there will always be something which is not perfect. Pero siempre habrá algo que no es perfecto. And when you want perfection, this is the perfect way to postpone it. Y cuando quieres la perfección, esa es la herramienta perfecta para posponer. I will only allow myself to have attained my ultimate goal Solo me permitiré haber conseguido mi último objetivo when everything inside here for me is perfect. cuando todo aquí dentro para mí sea perfecto. It's a very common card, Es una carta muy común spiritual circle. en círculos espirituales. So there are many cards, and usually people, when they start to talk about something, then they are showing me their card, their favorite card. Entonces hay muchas cartas, pero me enseñan mucho estas cartas a mí. There's nothing wrong with the cards, I'm just saying this is only a trick. No hay nada malo con estas cartas, solo os digo que son trucos. And everybody has 1, 2, 3 favorite cards. Y cada uno tiene su 1, 2, 3 cartas favoritas. Another card is, I have to wait until I have this divine experience. Otra carta es que tengo que esperar hasta tener esta experiencia divina. Remember that Tony Parr said to me, you're still waiting for something. ¿Recuerda lo que Tony Parson me dijo? Todavía estás esperando algo. He was right. ¿Tenía razón? It's like you are waiting for confirmation. Es como que estás esperando una confirmación. And you read about books of people who seem to have had some confirmation. Y lees libros sobre personas que parecen haber tenido esa confirmación. They were walking in the park, Andando en el parque, they were gardening, estaban con su jardín cuidándolo, or they just visited a guru and walking in the street. o visitaron un gurú caminando por la ciudad, And suddenly the time stood still, y de pronto se paró el tiempo, the birds were singing for me, los pájaros cantaban para mí, and everything was peace and love. y todo era paz y amor. And then you say, this is what I need, Y dices, esto es lo que necesito, because that is the ticket to paradise. porque ese es el ticket to, Paradise. el ticket al paraíso. So you live in anticipation. Entonces vives en anticipación. Anticipación, One of the favorites. una de las cartas favoritas. So all we're doing is exposing these tricks. Lo que hacemos es exponer esos trucos. Carlos, dile que el próximo taller que nos vayamos al parque directamente. For the next workshop we will go straight to the park. Yes. Because certainly we believe that we can copy paste. Porque algunas veces pensamos que solamente podemos copiar y pegar. It doesn't work that way. Y no funciona así. No, because it's still about me. Porque siempre es sobre mí, también va de mí. So no copy paste. Así que no hay que copiar y pegar. When I go to give a lecture, they sometimes ask me, what happened to you? Cuando voy a dar una charla, por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿qué te pasó a ti? When I went to Tokyo 2 years ago, Cuando fui a Tokio hace 2 años, a few months before, when everything was decided, unos meses antes, cuando ya estaba decidido todo, they say, we want to do an interview with you so we can
publish it in our journal Me dijeron, bueno, podemos hacer una entrevista contigo para ponerlo en nuestro diario, periódico, to attract people to come to the workshop. para atraer gente para que viniera al taller. I said, yes. Y dije que sí. But most of these questions are subtly about me as a person, Pero la mayoría de estas preguntas eran sutilmente como sobre mí, sobre yo como persona. and what I did Y lo que yo hice, or what I experienced. o lo que experimenté. And then they say, okay, our audience will like this Y entonces dicen, bueno, a nuestra audiencia le gustará esto, because they will see this as a way of copy-paste. porque esto es una manera de copiar y pegar. Lo verán así. So they say, if I also do this Sí. and then do that, the same will happen to me. Si yo hago lo mismo, esto y lo otro, lo mismo me ocurrirá también a mí. So usually they are disappointed when I say it's not about me. Entonces se quedan un poco decepcionados cuando digo que esto no va de mí. They would prefer that I say, I did this, and since then I'm in a special state forever. Parece que prefieren que diga que yo hice esto y esto y me quedé en este estado para siempre. And when you come to my workshop and pay a lot of money, Y cuando vengas a mi taller y pagues mucho dinero, then I will give you my candle and light your candle. te daré mi vela y encenderé la tuya. I say, I'm sorry, this is not how it works. Y les digo, bueno, lo siento, pero no es así como funciona. But this is a nice story. Pero es una historia bonita. And you will find experiences of this. Y encontraréis experiencias de esto. When I was with this guru in Belgium, when I was in my 20s, Estando con este gurú en Bélgica, cuando tenía unos 20 años, I had special experiences. tuve experiencias especiales. He gave a Shaktipat, Nos daba un Shakti, we did special meditations in the group. hacíamos meditaciones grupales, It was all dark, todo estaba very oscuro, muy místico. mystical. Then if you were lucky, he passed by you, he walked between the people. Si tenías suerte, él pasaba cerca delante de la gente, He put his left hand on your forehead and his right hand in the back of your head, ponía las manos así and you felt something very y special. sentías algo muy especial. And then afterwards he said, only if you have received Shaktipat, Y después decía, solo si has recibido el Shaktipat, you will become enlightened. te iluminarás. And of course, Shaktipat from him. Claro, el Shaktipat de él, ¿no? So this was the setup, Esta era, digamos, the situation. la situación. And I think he sincerely believed what he was saying. Y yo creo que él sinceramente creía eso que decía. And the majority of the people also sincerely believed that this was happening. Y la mayoría de la gente también sinceramente creía que esto era lo que ocurría. And I'm not saying nothing happened. Y no digo que nada ocurrió, It's just an experience. es solo una experiencia. It's like a cloud passing by. Es como una nube que pasa, Very brilliant, white cloud. brillante, amplia, ancha, Big or not so big, doesn't matter. grande o no grande, eso no importa. But these days I'm more interested in the sky than in the clouds. Pero actualmente estoy más interesado en el cielo que en las nubes. So if you want a very special experience, Así que si queréis una experiencia muy grande, maybe you have to take, if you want it right away, especially, si la quisieras inmediatamente, especialmente, you have to buy some special substances, tendrías que comprar sustancias, algunas, magic mushrooms, algunos setas mágicas, and then you will have a special experience. y tendríais una experiencia especial. I didn't try them, but I hear the stories. Yo no las he probado, pero he oído las historias, And some of these people have afterwards a better understanding. y alguna gente después de eso tiene un mejor entendimiento. But I also met people who afterwards, Pero también conocí a gente que después de eso tuvo even, let's say, brain damage. incluso lesiones cerebrales. From a medical point of view. Desde un punto de vista médico, clínico. So I'm not saying don't do it, Entonces yo no digo no lo hagáis, but if you do it, then you have to be a bit careful. pero si lo hacéis hay que tener cuidado, It's not the same as eating tomatoes and porque no es lo mismo que comer tomates. I mean, this is strong, natural stuff, but still strong. Es natural, pero es muy fuerte It can also have positive and negative y effects. puede tener efectos negativos o positivos. But I'm not pointing to the special experiences. Pero yo no señalo a las experiencias especiales. I believe that you can have a full understanding of non-duality without any substances, Yo creo que podéis tener un completo entendimiento del no dualismo and even sin without ninguna any sustancia
special experiences with meditation or whatever. incluso sin tener ninguna experiencia especial meditando, Because I think in the back of our memory there is still this little parrot talking. porque en el fondo de nuestra memoria, de nuestra cabeza, están todavía estos loros hablando, The one with a very small voice el que susurra. is talking like this. What? He's talking like this. Está hablando así, muy susurrando. It's from early childhood. Viene de la infancia temprana. He survived still today. Ha sobrevivido hasta hoy. And he's saying, this is it. Y dice que esto es. No need to go further. No hay que ir más lejos. This is it. Esto es. It's here, right now. Está aquí, ahora. But the other parrots, they say, shut up you. Pero los otros loros dicen, cállate, tú te callas. But if you listen, and sometimes meditation can help, or being in nature, Pero si can help, escuchas, y a veces la meditación puede servir, o estar en la naturaleza, that you hear this voice, que oyes estas voces, maybe this is right. quizá esto es verdad. Especially when the other parrots are silent, Especialmente cuando otros loros están callados, maybe you can listen really carefully to the little quizá parrot, puedes prestar atención a ese loro pequeño. the one from early childhood, El que viene de la infancia temprana, because that one knows everything that we're talking about today. porque ese sabe todo de lo que estamos hablando hoy. He doesn't need my lectures. No necesita mis charlas, He says, I know this already. dice llámese esto, It's so simple. es tan simple. Why do you listen to this guy? ¿Por qué escuchas a este tipo? I know this for years, Yo lo sé esto desde hace mucho tiempo, but you're not listening to me. pero a mí no me escuchas. That voice is still inside. Esa voz todavía está dentro. So, for example, doing a setting like this, Entonces, en un sitio como este, we have the opportunity to let this small parrot talk again, tenemos la oportunidad de dejar a este pequeño loro, dejarlo hablar de nuevo. because we all have experienced this when we were very, very young. Porque todos hemos experimentado esto cuando éramos muy, muy jóvenes. But as you know, you don't have much memories from your early childhood. Pero como sabéis, no tenéis muchas memorias, muchos recuerdos de vuestra infancia más temprana. Even something that happened 10 years ago. Incluso algo que ocurrió hace 10 años. Can you say what happened on the Monday Podéis decir lo que ocurrió un lunes, at 10 o'clock a las 10 10, years ago? hace 10 años. So what if you would go even further back? ¿Qué pasaría si fuerais incluso más lejos todavía? The open space as a baby. El espacio abierto del bebé. There are not so many memories. No hay tantos recuerdos. The thing is, I had an experience when I was 15, Yo tuve una experiencia cuando tenía 15 años, but I seem to have forgotten about it. pero parece que parezco haberla olvidado. And at some point, I find myself talking with Nathan Gill in London. Y entonces en algún punto me encuentro hablando con Nathan Gill en Londres. Nathan Gill was a man from England who also wrote books about non-duality. Nathan Gill es un hombre de Inglaterra que también escribió libros de no dualidad. One of his books is called Clarity, another one Already Awake, I think. Uno de sus libros se llama Claridad, otro se llama Ya Despierto, creo. And I had a very open, interesting sort of connection with him. Y tuve una conexión muy intensa con él. And at some point we go to St. Martin's Lane, which is a hotel in the center of London. Entonces en algún momento fuimos a St. Martin's Lane, que es un hotel muy en el centro de Londres. It was during lunchtime, so we were sitting at the bar drinking. Durante el almuerzo, era la hora del almuerzo y estábamos bebiendo. And he was talking about the end of the spiritual search. Y él estaba hablando sobre el final de la búsqueda espiritual. And during that particular moment, I remembered my experience at the age of 15. Y durante en ese momento recordé mi experiencia con 15 años. So all the time, that memory, that little parrot was there. O sea que todo el tiempo ese pequeño loro, esa experiencia estuvo ahí. That sort of reawakened that parrot Que de alguna manera volvió a despertar a ese loro. by being with him. Simplemente estando con él. I don't know why. No sé por qué. He was just someone I met a few times. Él era simplemente alguien que conocí, con quien me encontré algunas veces. We lived in different countries. Vivíamos en diferentes países. And yet that situation sort of created a space Y sin embargo esa situación, creó el espacio that this little parrot from a long time ago para que ese loro viejo de hace mucho tiempo
25 years earlier, de hace 25 años, said, but you have seen this or felt this completely when you were 15. me dijeron, pero tú sentiste esto totalmente cuando tenías 15 años. It was completely clear. Estaba totalmente claro. And what he said at that particular moment Y lo que dijo en ese momento particular was a confirmation of that experience. fue una confirmación de esa experiencia. So I don't know what happened, Así que no sé lo que ocurrió, but it was like he was the catalyst at that point pero fue el catalizador en ese momento of what was already inside me. de lo que ya estaba dentro de mí. So that's why I believe in the idea of being a catalyst. Por eso creo en esta idea de ser un catalizador. But he didn't put it inside me. Pero él no lo puso dentro de mí. It was the conversation, it was the setting, Fue la conversación, el contexto, this openness, esta apertura, this absence as a guru. esta ausencia de gurú, de maestro. Those who have known him, he was the opposite of a guru. Esos que lo han conocido a él saben que es lo opuesto de un gurú. Not playing a game at all. No jugando un juego de adulto, No special hat, sin gorros especiales, just very common. muy ordinario, muy And normal. maybe that resonated with me. Y quizá eso resonó conmigo. That's why I was attracted to be with him and to talk about Por it. eso me atraía estar con él, a hablar de ese tema. So I believe that being in this space with a sort of openness can be a catalyst. Entonces creo que estar en este espacio con esa apertura es una manera de catalizarlo. But you don't need me for this. Pero no me necesitáis a mí para eso. The Mediterranean can be a catalyst. ¿Ve? The sea, the El Mediterranean, Mediterráneo puede ser un catalizador, the mountains can be las montañas, your lover can be a catalyst. vuestra pareja, Anything. lo que sea. Just a situation is enough to. Any situation can be even a very bad experience can Una bring into the surface. situación, cualquier situación, incluso una experiencia negativa puede traerlo a la superficie. There are several stories of people who are in a very deep depression, close to suicide. Hay diferentes historias de gente que estaba en una depresión muy profunda, próximos al suicidio. Or people who were sentenced to death and waiting to be on the electric chair, O personas que estaban condenadas a muerte y estaban en la silla eléctrica esperando, where you leave every anticipation, donde termina toda anticipación, because you know it's going to be over, porque sabes que todo termina, for sure. seguro. That moment of no anticipation Ese momento de no anticiparse can be the catalyst puede ser el catalizador for pure clarity. para la claridad total. It has been described many times. Eso ha sido descrito muchas veces. People in jail, La gente en prisión, people about to die in pain, gente a punto de morir con mucho a lot dolor. of pain, and they have no way to escape. They Con are mucho going to die dolor. within a few days or weeks. No hay escapatoria, van a morir en unos días. There is no medical solution. No hay solución médica. There's nobody there to support them. No hay nada ahí para apoyarlos. Family, no friends. Sin familia, sin amigos. So, probably one of the worst situations you find yourself in. Quizá una de las peores situaciones en la que te puedes ver. And suddenly the small parrot is there. Y de pronto el pequeño loro está ahí. And, and the parrot says, this is it. Y el loro dice, esto es. And the space before, during and after is the same space. Y el espacio antes, durante y después es el mismo. So, could you say this is a religious experience? No. ¿Podríais decir que esto es una experiencia religiosa? No. I don't think you need a religion for it, but you can use it. No creo que necesitáis la religión para eso, pero podríais crear una de eso. It can help to give names and labels, Puede ayudar a dar nombres y etiquetas, but it can also distract you. pero te puede distraer también. And this one we now hear, Y este lo conocemos, the young one, el joven, el the jovencito, youngest of the group, el más jovencito del grupo. for him there is only space. Para él solo hay espacio. Not for long anymore, No por mucho tiempo, because we already see some signs of the character coming in. porque ya vemos algunos signos de la personalidad saliendo. But don't think this is an exclusive club of young babies. No pensé que esto es un club exclusivo de bebés jóvenes. It is here right now. Está aquí ahora mismo. It must be very difficult not to see this. Debe ser muy difícil no ver esto. It takes a lot of energy. Requiere mucha energía. To recognize this space is effortless. Reconocer el espacio no requiere esfuerzo. Nothing needs to be done. Nada tiene que ser hecho.
So I think I'm going to leave this chair and then I will put the child here Así que voy a dejar esta silla y voy a poner al bebé ahí and let him do the talking. y que él hable. So you see how simple it is. Así que veis lo simple que es. And if questions arise, you can express them because they will give us some sort of they become like a tool that we can use to find the source. Y si salen preguntas, hacedlas porque pueden usarse como herramientas para ir a la fuente. Yo tengo una pregunta, no sé si es un poco el tema, pero... I have a question, I don't know if it's connected. A mí me llama la atención que una persona como él, que desde los 7 u 8 años ya se empieza a hacer preguntas existenciales, sí, creo que es así. What brings my attention, what calls my attention is that you started asking yourself very profound questions when you were very young. Acabé haciendo una carrera de ciencias, una medicina. Ends up studying medicine or science. ¿Cómo combina, cómo aplica todo este conocimiento espiritual a la medicina? Si realmente este conocimiento puede beneficiarle al paciente. How do you reconcile this? How do you apply this knowledge with your medical discipline, and if that can help the patient too? Y si In some way? cree que la falta de espiritualidad puede desembocar o puede llegar a la enfermedad o tiene que ver con algún tipo de enfermedad. Or if the lack of spirituality can end up turning into a disease. Both interesting questions. Ambas son preguntas interesantes. And I would start with the very first thing that you said before we go to the questions. Empezaré con lo primero que has dicho antes de ir a la pregunta. When I was, I think about probably 7 years old, Cuando tenía unos 7 años, más o menos, I asked my mother, how would it be like if I was not here? le pregunté a mi madre cómo sería esto si yo no estuviera aquí. I forgot about the question. She told me much later. Yo había olvidado ya esta pregunta, mi madre me lo dijo más tarde. But she said you asked this with a certain urgency. Pero ella me dijo que tú hiciste esta pregunta con un sentido de urgencia. I think every child asks this type of questions. Creo que cualquier niño hace este tipo de preguntas. But apparently at that point of time, this seemed to be very important to me. Pero parecía que en ese momento de mi vida era algo muy importante para mí. And she didn't give me an answer. She just said, go and do your homework. Ella no me respondió, me dijo, vete a los deberes. You don't ask this type of question. Esas preguntas no se suelen hacer. And a bit later, I asked a similar question. I said, how would it be like if there was nothing? No Earth, no Milky Way? Un poco más no tarde planets, hice nothing. una pregunta parecida, ¿cómo sería si no hubiera ningún planeta, ninguna Vía Láctea, ni nada, ningún mundo? Of course, the same answer. Claro, la misma respuesta, ¿no? And of course, then you stop asking these questions. Entonces, al final terminas de hacer estas preguntas. But these type of questions show that, and this is for everyone, not just me, Y este tipo de preguntas muestran, y esto es para todo el mundo, no solo para mí, that at some point as a young child, you are in wonder. que en algún momento durante la infancia estás maravillado. Not by the toys you receive, No por los or the food juguetes you get, que recibes o por la comida que but recibes, something which is much more fundamental, sino por algo que es más fundamental, the fact that we are. el hecho de que somos. Because when I ask how will it be like if I'm not here, it means you wonder to be or not to be. Porque si el hecho de que yo pregunte cómo sería si yo no estoy aquí es por la maravilla de que siento que estoy aquí. It's like Shakespeare, I mean, it Es goes como deep. Shakespeare, va muy profundo. So this is something that I think is crucial and it's maybe part of the fire I was talking about. Yo creo que esto es algo muy crucial y es parte del fuego del que he hablado antes. A sort of wonder that we are. Como una maravilla de lo que somos. It's amazing, isn't it? Es increíble, ¿no? We could have been not here. Podríamos haber no estado aquí. I can't, of course, still not imagine how it would be like if I was not here. Por supuesto, no puedo imaginar cómo sería si no estuviera aquí. Maybe my wife would find another man. Quizá mi mujer hubiera encontrado otro hombre. But if I wasn't here, I mean, I don't know. Pero si yo no estuviera aquí, no lo sé cómo sería. And then if there would be no world, I mean, the fact that there is the earth and the cosmos. Y entonces, amazing. si no hubiera ningún mundo, el hecho de que hay un mundo, hay un cosmos, es asombroso.
So I think we all have had these questions at some point in our life, but we probably have forgotten them. Entonces yo creo que todos hemos tenido estas preguntas, pero las hemos olvidado en algún punto. And I think that some people, I don't know how much of the percentage of the population, become a spiritual seeker because they feel something is missing. Entonces, por eso hay algún porcentaje de la población que termina siendo buscador espiritual. And then they become a seeker, or they go to religion. O van a la religión. But at religion, I was disappointed because they couldn't answer my question. Pero la religión me decepcionó un poco porque no respondía a esas preguntas. So then I went to the yoga and to meditation. Entonces después fui al yoga, la meditación. I did the transcendental meditation. Meditación trascendental. I thought it was a wonderful technique. Que pienso que era maravilloso. Opened windows that I've never seen before. Abrió más ventanas que nunca había visto antes. New landscapes I've never seen before. Nuevos paisajes que nunca había visto antes. And this continues, and there is a sort of combination of my sense of being critical but open that brought me to this next sort of steps in my life. Y eso continuó siendo crítico, pero a la misma, estando abierto, me llevó digamos, a la próxima fase. But this happened while I was already studying medicine. Pero eso ocurrió al mismo tiempo que estudiaba medicina. I was like, I think maybe 20 years old when I started the transcendental meditation. Tendría unos 20 años cuando empecé la meditación trascendental. So I think I was probably my second or third year of medicine. Así que era mi segundo o tercer año de medicina. And this is a gift, but also a problem. Y esto es un don, pero también es un problema. It's a gift because you see so many more interactions than the other doctors. Es un regalo porque ves como un regalo porque ves muchas más interacciones como con los demás doctores. But it's also a problem because you are in an environment which is very strict and Pero scientific. un problema también porque estás en un ambiente en el que es muy científico, todo muy establecido. So in order to get my degree, I had to be repeating what they said to me. Entonces, para obtener mi titulación tuve que repetir lo que ellos me decían a mí. So it was for 5, I had to do 7 years, so it's 5 more years that I had to... Tuve que hacer 5 años más en los que follow their rules. tuve que seguir sus reglas. Even in hospital, I could not say, oh, why don't you say this to the patient? Incluso en hospitales, ¿por qué no le dices esto a este paciente? ¿Por qué no lo They pruebas? would throw me out and I would not get my degree. Me despedirían y no me darían el título. So that was the difficult part of it. Eso fue la parte difícil. But once I had my degree, I was free again. Pero una vez que tuve mi título, fui libre de nuevo. And that's also the reason why I chose not to work in a hospital. Y por eso decidí no trabajar en un hospital. Because there you have to follow the rules again. Porque entonces tienes que seguir las reglas de nuevo. It's like you're working for the army and if the general says shoot, everybody has to shoot. Es como si estás en el ejército y el general dice que hay que disparar y disparas. You can't say, but why don't we try this? Tú no puedes decir, ¿y por qué no probamos esto? There is very strict scientific and I respect that scientific structure that you have to follow. Hay una estructura muy científica, muy estricta, que yo respeto, pero que hay que seguir. But I found my way, I was attracted very much to natural medicine. Pero yo encontré mi propio camino y me atrajo mucho la medicina natural, But without throwing away my scientific background. pero sin dejar de lado mi trasfondo científico. And that is how I developed an injection technique called biopuncture. Y así desarrollé un tipo de inyección llamada biopuntura. So that is the way these things came together. Entonces, estas cosas al final llegaron juntas, por así decirlo. Your other question was about how can your... La otra pregunta era sobre cómo... Sí, todo este conocimiento puede ver en qué o de qué manera puede beneficiar al paciente y si la falta de espiritualidad puede desembocar en algún tipo de... In which way this knowledge can help patients, and if this can, the lack of spirituality can end up in disease or illness. I think it's more complicated than you suggest. Creo que es un poquito más complicado de lo que sugieres. I am sure that the way you behave, eat, drink, think and believe Estoy seguro de que la manera en que comes, bebes, piensas y actúas has a lot of influence on the way your body functions. tiene una gran influencia en cómo funciona tu cuerpo. But as I said before, there's always
a dark side and a whiter side. Pero como dijimos antes, hay un lado claro y un lado oscuro. There is always a shadow side. Hay una sombra, un lado oscuro, más oscuro. So I would not say that a lack of spiritual insights is going to create more disease. Entonces yo no diría que la falta de contexto espiritual o materia espiritual puede provocar enfermedad. And I don't think that any spiritual technique is the ultimate solution for all problems, medical problems. Y no creo que ninguna técnica espiritual sea la última solución para ningún problema médico. I'm sure that if you live healthy in many ways, Estoy seguro de que si vives de manera sana, de muchas formas, you can prevent a lot of trouble. puedes prevenir muchos problemas, But there are no guarantees. pero no hay garantías. And I know people who have, let's say, advanced knowledge or experience with spiritual techniques, Y sé que hay gente que es muy avanzada, que está familiarizada con técnicas espirituales, who lived very healthily, que vivían muy sanos and they still got cancer at the age of 40, y tienen cáncer cuando tienen 40, or had something else, unbearable pain, o un dolor insufrible that was not treatable. que no era tratable. There is no guarantee. Garantía no hay. And especially non-dualism is not a therapy. Y especialmente el no dualismo no es terapia, It's not a therapy. no es una terapia, But it can have some therapeutic side effects if you like. pero puede tener efectos terapéuticos colaterales. But anything can happen. Pero cualquier cosa puede pasar. Any disease can jump on you Cualquier- without warning. Cualquier enfermedad te puede llegar sin advertencia. It doesn't mean that if you have all the insights, the clarity, and you meditate every day, that you will be healthy forever. No significa que si meditas, tienes la claridad o meditas todos los días, vas a estar sano para siempre. Entonces, ¿crees que la búsqueda espiritual se comienza cuando empiezas a ser consciente de que estás buscando espiritualmente algo? Porque si el tema es buscar, The spiritual search, so the spiritual search starts when you consciously notice that you are looking for something spiritual. porque si la cuestión está en no buscar tanto y no estar tan preocupado por llegar a ser Because if the concern is not to be to reach very high level or be a high state, quizá hay personas que no han sido conscientes, me ha venido por lo que ha preguntado ella, quizá hay personas que no han sido conscientes de que han sido buscadores espirituales, Maybe- sin embargo lo han sido más que otros que maybe there are people who weren't aware that they were spiritual seekers, but maybe they were even more than others who were aware of being spiritual seekers. People in the country who've never heard of this, for example. Yes, I think it's Tony Parsons who said that everybody is a seeker. Creo que Tony Paso fue el que dijo que todo el mundo es un buscador. Everybody is a seeker, but most people are not aware that they're seeking. Todo el mundo es buscador, lo que pasa es que no son conscientes de que buscan. Everybody was, as they say in the Bible, everybody was jumped out or expelled from the paradise. Todo el mundo, como dice en la Biblia, fue expulsado del paraíso. Once we started to eat from the tree of this, the difference between good and bad. Una vez que tomamos el bocado de este fruto, que era marcó la diferencia entre lo bueno y lo malo, When we entered dualism. donde entramos en el dualismo. And everybody seems to have this desire to go back to that paradise. Y todo el mundo parece tener este deseo de volver a ese paraíso. And the Catholic Church then have their own story. Y la Iglesia Católica tiene su propia historia, The Jews have another story. los judíos tienen otra historia, The Islam have another story. el Islam tiene otra, They all come from the same Bible, but they have different que vienen de la misma Biblia, pero todos tienen diferentes interpretaciones. But I think if there's one common wisdom in all of these, Pero creo que si hay una sabiduría común a todo esto, that we want to get rid of this dualizing mind. es querer librarse de esta mente dualista. And that is paradise. Y ese es el paraíso. And that paradise is not far away in the cosmos Y el paraíso no está lejos en el cosmos or far away in the future. o lejos en el futuro. We don't have to wait for the Messiah to come back. No tiene que esperar al Mesías a que vuelva. Just wait and listen to the little parrot. Solamente esperar y escuchar a los loros. And then maybe
find that paradise is inside, and when you see it's inside, it's also with the others. Y entonces puede que encuentres que el paraíso está dentro, y no solo dentro, sino en los demás también. Whether they recognize it or not. Ya lo reconozcan ellos o no. But usually people fill in the gap in other ways. Pero normalmente la gente llena estos huecos, estos vacíos con otras cosas. Even young children, at some point, they feel something is missing. Incluso niños jóvenes en algún momento piensan que hay algo que falta. They will not say these words, but deep inside, No, they know they lost something. no lo dirán con estas palabras, pero notan que hay algo que falta. Maybe that's why some of them cry in the night. Quizá por eso algunos lloran por la noche. I don't know. No sé. I always wondered why children cry. No sé, siempre me he preguntado por qué lloran por la noche. Anyway, we all have our own way to fill in the lack, to Siempre- fill in the gap. Sin embargo, todos tenemos nuestra forma de llenar el vacío. So usually you first try to follow the rules of society. Normalmente empiezas siguiendo las leyes, las normas de la sociedad. And they say when you have a good relationship, Cuando tengas una buena relación, a good family life, una buena vida familiar, an apartment, un a apartamento, un coche, car, children, hijos, good job, un buen trabajo, good health, then buena salud, it's good. entonces estará bien. Maybe you try them, maybe you fail, maybe you are successful, but Quizá tienes éxito, o fallas, o fracasas, maybe you say, still there is a gap. pero que dices, no, todavía hay un vacío. There is something missing. Hay algo que falta. So you try something else. Entonces pruebas otra cosa, You want to be very successful, quieres tener fama, or you want to be very meditative, o ser muy meditativo, a very good yogi, un buen yogi, or you do charity to help other people, o hacer caridad para ayudar a los demás, and you feel better when you do this. y te sientes mejor cuando lo haces, But even then, you can say something is missing. pero incluso entonces dices que algo falta. And you can go on like this, and at some point you give up and say, I can't fill the gap. Entonces en algún momento te das por vencido y dices, bueno, no puedo llenar este vacío, So I just do my best, así que haré lo que pueda. taking care of the others and taking care of myself. Cuidar de mí mismo, de los demás. But some people say, no, I think I'm sure. I'm listening to the little parrot and say, no, there must be something else. Pero otra gente sigue, creo que he oído este loro y creo que hay algo más. That little small voice inside that says, yes, it is possible. Esa pequeña voz susurrante dice, sí, es posible. And it's possible not in the future or in the next life, but right now. Y no es posible en la próxima vida, no en el futuro, sino ahora mismo. But I'm not going to copy-paste the stories of other people. Pero no voy a copiar y pegar la historia de otra gente, I'm not going to believe anyone or anything. ni voy a creer a otra cosa ni a nadie. I'm going for this myself. Voy a ir yo mismo por mi cuenta, In an open but critical way. de una manera abierta y crítica. And one of the possibilities is that you end up in non-dualism. Y una de las posibilidades es que termines en el no dualismo, Because that is the way with no solution. porque llegas al punto de no solución, There's no anticipation. no hay anticipación, And you recognize that what you're looking for has never been away. y reconoces que lo que has sido siempre nunca ha estado ausente. And that may fill the gap, Y eso puede llenar el vacío, but there are no guarantees. pero sin garantías, no hay garantía. But it's quite likely possible. Pero es muy posible. ¿Tú personalmente consideras que has llenado ese vacío You, per- personal? you consider personally that you filled your gap, the gap? Again, the question is pointing to me as a person, De nuevo, la pregunta hace referencia a mí como persona. and that is the typical trap. Es la típica trampa, Because you ask the question, and maybe you can then copy-paste what I did. porque quizás sí puedo copiar y pegar lo que yo he hecho. No es mi intención copiar. It's not my intention Una to copy. curiosidad, porque tú It's just has comenzado just for curiosity. como todos, como un Because you started like the rest of us. Yes. But the thing is, what I recognize is that which is the same for all of us. Pero la cosa que yo reconocí que lo que somos es lo mismo para todos. So I can never say or never claim anything for myself. Yo no puedo afirmar o proclamar nada para mí mismo. I cannot even say Ni siquiera puedo decir, I filled the gap and the gap is gone or something. yo he llenado el vacío y el vacío se ha desaparecido. Tu búsqueda ha terminado. Your search is over. The search has been unmasked completely.
La búsqueda ha sido desenmascarada totalmente. And this is not a special gift. Y esto no es un regalo especial o un don. Just apply these 3 tools. Solamente aplicar estas 3 reglas, It's as clear as water. tan claro como el agua. And even afterwards you add some tea. Incluso después le añades un poco de té, Green tea here, verde, brown tea there. del color que sea. The water is still the same. El agua siempre la misma. So, and that is really absolutely clear. Y eso es realmente, eso es totalmente claro. No doubt whatsoever. No hay ningún tipo de duda. You can put me on a tree upside down for 3 months. Puedes colgarme de un árbol, boca abajo, durante 3 meses. It will still be clear Estará claro de todas formas. that the water is still the water. Que el agua es el agua. That the space is still the space. Que el espacio es todavía el espacio. I may be screaming because of the pain. Podría estar gritando por el dolor. And then people say, oh, you're identified with your body because you scream. Y alguien dirá, pues estás identificado con tu cuerpo porque estás chillando. But the clarity will be still the same. Pero la claridad seguirá siendo la misma. The space is still the same. El espacio es todavía el mismo. But it's not my possession. Pero no es mi posesión. It's not something that I have in my pocket now. No es algo que tengo en mi bolsillo ahora. And I understand your question. Y entiendo tu pregunta. And I could easily say yes. Y yo podría fácilmente decir sí. Because that is how it feels. Porque es como parece sentirse. But that would also maybe suggest that I have got it now. Pero eso puede hacerte sugerir que yo lo he pillado ahora. And if I'm honest, Que yo lo tengo. it doesn't feel like I've got it now. Y para ser honesto, no siento que yo lo tengo ahora. I could say there's nobody here. Podría decir que no hay nadie aquí. You can't check it. Tú no puedes comprobarlo. I can say whatever I like. Puedo decir lo que quiera. Theoretically, of course, there is nobody here. Teóricamente, claro, no hay nadie aquí. And also nobody there. It's only a concept. Ni ahí. Es un concepto. But I am very happy and proud to say that the little one here is very active. Pero estoy orgulloso y contento de decir que el pequeño es muy activo. Active is doing things, thinking things. Hace cosas, piensa cosas. It's a little one. The human part of the being. Es la parte humana del ser. I don't have to pretend that I'm a holy one. No tengo que fingir que soy santo, sagrado. It's just one of the billions of expressions on this planet right now. Es una de los billones de expresiones que hay en el mundo actualmente. So this also gives me some sort of freedom for the little one. Así que eso también me da algún tipo de libertad sobre el pequeño. That I don't have to behave in a certain way. Que no tengo que portarme de alguna manera especial. When I have an accident in the street, when I drive outside here, Cuando tenga un accidente, cuando conduzca fuera de aquí, I can step out and say, hey you, why are you so stupid? puedo salir del coche y decir, ¿por qué eres tan estúpido? I could say that. Podría decirlo, no sé. Even when everybody is watching, I can do that. Incluso cuando todo el mundo esté mirando, podría hacerlo. I don't have to play a game. Porque yo no tengo que jugar un juego, I don't have to play a role. no tengo in front of que you. jugar un rol. Backstage is the same as front El stage. camerino es como el escenario. So if I'm angry, I'm angry. Si estoy enfadado, estoy enfadado. If I'm frustrated, frustration happens. Si estoy frustrado, la frustración ocurre. You will say that I am frustrated as a person. Tú dirás que estoy frustrado como persona. Theoretically, I could correctly say frustration is now passing by here. Técnicamente podría decir que la frustración está ahora pasando por aquí, But I have to be careful not to go into the non-duality language. pero tengo que tener cuidado de no entrar en el lenguaje no dual. Like everything is Maya is an illusion. Como todo es una ilusión, todo es maya. Nobody here, nobody there. Nadie aquí, nadie allí. It's true, but Es verdad, it's very subtle. pero es muy sutil. I prefer to say the space is everywhere. And Prefiero no one decir, is excluded. el espacio está en todas partes y nadie es excluido. And I think we can end up here. Y creo que podemos dejarlo aquí. I must say that I enjoyed very much to be here. Debo decir que he disfrutado mucho estando aquí. I made contact with beautiful people here in Spain. He contactado con gente, he hecho contactos con muy buena gente aquí, maravillosa. I would say simpáticos and Simpáticos, nice to be with. agradables. That is also part of the sharing. Eso también forma parte del compartir. It's not only about the space, No solamente sobre el espacio, because the space can become very abstract if you don't get it. porque el espacio can become Abstract. puede parecer muy abstracto. Si It's no, not abstract, it's very real. no es abstracto, es muy real. But we don't attack the little ones. Pero no atacamos a los pequeños.
The human part is La celebrated. parte humana es celebrada. The human part is part of the game. La parte humana es parte del juego. And that's why we go for celebration. Por eso es por lo que hacemos celebraciones. Thank you very much. Muchas gracias.